Hola, bienvenidos a mi canal, soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? El día de hoy estoy bastante emocionado, complacido, porque nos acompaña la tarde de hoy pues, un sacerdote que ya se ha convertido pues, en un amigo a la distancia. Nos conocimos a través de las redes sociales, ¿ok? De hecho, él es de acá, de Colombia, pero bueno, quiero que él mismo se presente, así que adelante, Padre Edwin, las cámaras son de usted para que lo conozcan. Bueno, un saludo grandísimo a toda la gente que se une a través de tu canal de YouTube, Miguel Ángel Hidrogo, y también a través de tu proyecto musical de evangelización, de fe y de esperanza. Un gran también placer estar aquí, compartir esta oportunidad de diálogo, de experiencia de vida y sin duda alguna desde el lenguaje que nos da Dios para establecer eso que llamamos vínculos de amistad. Nos ha unido la música, nos han unido las redes sociales y pues ahora digamos que esta oportunidad también. Gracias por la invitación, muy feliz y bueno, vamos a ver qué podemos sacar de por acá que pueda servirle a la gente, sobre todo al menos en tratar de animar su fe. Excelente, excelente, padre. Pues estoy seguro que si el Señor quiso que esta entrevista se diera, va a ser de muchísima bendición pues para todas las personas que la van a ver. Pues y yo me gustaría siempre, la primera pregunta que yo le hago a los invitados es, ¿quién es el padre Edwin? ¿De dónde es? ¿Cuántos años tiene? ¿Siempre sintió este llamado vocacional desde chiquitico? ¿O fue un proceso? O sea, puede contar pues su testimonio de conversión porque estoy seguro que mucha gente le encantaría conocerlo. Bueno, sí, yo soy Edwin Lozada, soy santanderiano, hay un pueblito por ahí como a más o menos 3 horas creo de Bucaramanga que se llama Charalá. Allí nací, allí está todavía mi familia y allí pues viví hasta que terminé mi colegio. Cuando ya me gradué salí de mi pueblo y bueno, pero toda mi raíz y todo mi origen está ahí, entonces ahí sí como decimos, ¿no? Santanderiano de pura cepa. Bueno, la parte mía pues vocacional, digamos que yo cuento con el privilegio de alguna manera desde niño, o sea que yo nací con lo que dice la lectura de la Biblia, que dice que desde el vientre ya te conocía y ya Dios había puesto en mí su mirada. Lo digo porque todo, digamos, el primer toque de Dios conmigo está cuando yo voy a misa. Digamos, de niño me llevaban a misa en mi pueblo, pero hay una etapa de la vida donde uno no tiene conciencia de las cosas y no las recuerda. Entonces voy a decir que fue mi primera misa. Pudieron haber otras antes, pero yo no soy consciente de ellas, pero voy a decir que esta sí. Entonces nosotros vivíamos en la parte rural, hacia las afueras del pueblo, se hacían las misas de aguinaldos, las misas de la madrugada, llegaba muchísima gente y como nosotros vivíamos afuera, llegábamos ya sobre el tiempo y nunca había puesto para nosotros, sino que nos tocaba de pie. Y uno de niño, pues quedaba entre la gente, no veía nada. Entonces en algún momento yo recuerdo que le jalaba a mi papá para que me alzara porque yo quería ver. Entonces cuando mi papá me alzó, me levantó, creo que mi mente o mis ojos se convirtieron como en una cámara fotográfica que tomó de inmediato una fotografía que quedó impresa hasta el sol de hoy, de lo que vi. Puedo hacer la descripción de todo, hasta de cómo era el sacerdote y todo, a pesar de que estaba tan niño. Entonces yo veo al sacerdote con sus brazos extendidos, tenía su ornamento puesto, estaba ahí sobre el altar, ya estaba, yo estoy seguro que era el momento del ofertorio, pues ahorita que soy sacerdote sé que era el momento del ofertorio lo que él estaba realizando, un sacerdote barbado y está ahí, y sucede esa fotografía, me bajan de inmediato. Y luego pues cuando mis padres van a recibir la comunión, yo me voy junto a mi papá y alcanzo a estar otra vez cerca del sacerdote y me quedo ahí.
me quedo ahí cerca del padre mirándolo, que estaba dando pues la comunión. Y ya después, bueno, nos fuimos a la casa y yo ya hablé con mamá y yo le dije a mamá quién era él. Entonces, pues la mamá da una respuesta muy básica, pues es el sacerdote. Y uno, ni idea de qué es el sacerdote, pero mi mamá me dijo, es el sacerdote. Igual no me bastó más nada, no me necesité más nada, sino que de inmediato le dije a mamá, le dije, yo quiero ser como él. Y ya, pero eso obviamente queda en la imaginación de un niño y bueno, después seguimos la vida, seguimos ahí en casa, un poco el campo, toda esta situación y ya hasta que nos vamos a vivir al pueblo, ya pasamos a Charalá como tal, al casco urbano y viene la siguiente experiencia que es cuando empiezo a ir a misa, pues digamos que íbamos a misa siempre con mamá y papá, pero llega ese momento donde ya tú tienes una edad y en un pueblito es fácil que tú puedas salir a la calle y desplazarte solo sin problema y ya es como una motivación más personal de ir a misa. Y viene una experiencia que es la de ser acólito, aunque la mía fue muy cortica. Pero ¿qué pasó? Que en mi parroquia había un sacerdote que estaba recién ordenado, muy joven él, y él era un sacerdote muy alegre, muy sencillo, muy espontáneo, la gente lo quería, era de admirar, o sea, a mí me generaba mucha admiración él, y entonces ahí vino el segundo punto, ¿no? Como otra vez un sacerdote me genera a mí una impresión muy grata, pero muy positiva, a pesar de que igual fue corta. Y de hecho, digamos que tal vez para gusto mío, este sacerdote fue el que me hizo la famosa evaluación que le hacen a uno para la catequesis, para la primera comunión. Uno tenía que ir a hacer el examen y uno pues de niño en ese momento, nervioso, que si me sé todo lo que el padre me va a preguntar. Bueno, y llego yo ahí y el padre agarra mi cuaderno de catequesis, se sentó conmigo ahí a conversar como cuando conversan dos amigos, nada de preguntas así tan técnicas, sino fue más un dialogar y cosas así. Entonces fue realmente maravilloso. Actualmente yo soy, digamos que, amigo de este sacerdote y él lo sabe que él fue una gran inspiración para mí. Entonces ha sido realmente maravilloso. Y ya pues digamos yo crecí, luego entramos a la etapa de colegio. Ahí vienen esas etapas inestables de uno, como que uno está cerca, como que uno está lejos, como que uno se encanta, luego se desencanta. Y hay un momento donde yo digo, no, a lo mejor es por otro lado. Entonces ya pues la gente que te pregunta, ¿qué quieres ser cuando grande? ¿Qué quieres ser cuando salgas del colegio? Entonces ya vienen otras ideas a mi mente. Ya viene que yo quería estudiar inglés, ya viene que yo quería ser profesor, ya vienen otra cantidad de cosas en mí. Y había una muy oculta que yo nunca la decía por pena, porque en un pueblo pequeñito y en una época además de nuestras vidas donde el tema del arte pues no era muy evolucionado, digamos, más cuando uno vivía en pueblo pequeño, pues quién hablaba de arte, quién le enseñaba a uno que existía una carrera artística o cosas como esas, pero había en mí algo ahí internamente, ahí había algún gusto mucho por el baile, a nivel más de danza, baile, danza, y el teatro y ese tipo de cosas, había un gusto ahí muy grande también, pero uno se enfocaba en lo que le enseñaba a uno la familia, toca trabajar, toca salir a estudiar algo para trabajar, bueno, de hecho, incluso en mi casa no había tampoco la cultura del estudio, era terminar la escuela hasta quinto de primaria y los que quisieran el colegio, ok, pero los que no quisieran, pues no, yo soy de una familia numerosa, entonces yo tenía atrás mío a 10 ejemplos, a 10 espejos, entonces a nivel de hombres de mi familia, nada, ninguno, solamente los dos menores terminamos el bachillerato, ya pues a nivel de las mujeres hubo un poco más, entonces no había como tampoco ese ejemplo mucho de estudio, pero uno decía algo, uno decía, no, yo voy a estudiar inglés, yo voy a cosas así. Y al parecer sí, de niño siempre la música en el sentido del baile estuvo conmigo, o sea, desde niño fui muy bailarín, sentí una pasión muy grande por el baile, pues de adolescente ya. Y uno se encuentra con que
el baile está de alguna manera un poco discriminado respecto a la parte religiosa, como que si yo soy de una vida así muy religiosa, como que cuidado, mira el baile, como que eso de la música, bailar y todo eso, como que no, como que eso es pecado, como que todo ese tema. Entonces, de alguna manera, pues obvio es uno como que lo guarda, pero eso está ahí. Ahora, es una etapa donde uno cree que el baile de pronto es como un hobby, como más un gusto así y ya, pero uno tal vez no tiene la capacidad de definir que realmente eso es un talento. Entonces está uno en esa etapa así, va, viene, va, viene, va, viene. Bueno, llegó ya el momento, llegó el tercero, vamos a ir con el tercero, que ese sí fue mucho más profundo, mucho más significativo. Mi padre comienza a trabajar como sacristán en la parroquia. Y obviamente pues yo ya tenía ese feeling, por más que fuera yo tenía el feeling ya, eso ya estaba en mi corazón y yo empiezo a ir con él, a ayudarle a todo lo que eso implica, tocar campanas, preparar el altar para la misa. Entonces ya obviamente los padres también comienzan a mirarte y empiezan ya como a invitarte, mira, ¿por qué no haces parte del grupo tal? Que métete al grupo juvenil, que métete al grupo de no sé qué, el grupo de lectores, el grupo de esto, de lo otro, bueno. Y uno al final, y yo viví esa experiencia, bromeábamos entre nosotros en el pueblo y decíamos, usted tiene más puestos que un bus, porque uno vivía metido en todo, realmente sí, así que uno se vuelca y uno se mete en todo. Pero el hecho es que yo recuerdo un jueves, los jueves generalmente se expone el Santísimo en las iglesias, en las parroquias, y yo voy normal a poner todo, a preparar todo para que el sacerdote exponga el Santísimo, y el sacerdote viene y expone el Santísimo, y bueno, está la gente que se hace de frente al Santísimo, pero había una capillita lateral y uno queda de lado, entonces yo me fui, me senté en esa capillita porque estaba más bien sola. Y yo hoy me siento allá, digo, pues como que está uno ahí como en otro plan, no, sí de orar, pero como que uno no quiere estar allá formalmente en lo que la gente está haciendo. Y ahí viene, ahí sucede ese momento que uno trata de explicar con palabras humanas, pero que al final es una experiencia que termina siendo indescriptible. Uno trata de compartirla, pero uno dice, busquemos palabras que no lo cambien, que no tergiversen, más hoy en día, porque hoy en día con esta juventud que tenemos uno le dice, Dios me habló, y esa frase Dios me habló le suena como o por allá de otro mundo, como de otra dimensión. Entonces no entienden que es que no es hablar en ese sentido verbal, físico, de que Dios se sentó así a hablarme, no, sino que uno siente algo y ese algo que está sintiendo se va traduciendo en un mensaje que tú lo estás comprendiendo. Entonces yo en un momento me quedo mirando así al Santísimo, pero de la manera más desprevenida. O sea, yo ese día en ningún momento estaba pensando en que si mi vocación, en que sí que quiero ser, nada. Yo arreglé todo, como que voy, me siento y me pongo así y de repente miro así y yo empiezo a sentir así eso adentro de mí que empieza a decirme, tú vas a ser sacerdote. Pero así, o sea, tú vas a ser sacerdote, tú vas a ser sacerdote. Y yo me quedo así como en un punto eso de que tú dices, pero esto ¿de dónde nace? ¿De dónde yo estoy sintiendo esto? ¿Quién me lo está diciendo? Y me acuerdo que la única manera que yo tuve para salir de ese estado fue cantar. Pero yo canté en voz baja, ahí en esa capillita, tal vez por eso estaba en esa capillita, y como con un poco entre llanto empecé a cantar Pescador de Hombres. Obviamente tú como cantante lo debes saber, ¿no? Es un canto universal y empiezo a cantar esa canción, Pescador de Hombres, y entre más la canto voy sintiendo una intensidad adentro de mi corazón tremenda, y ese es el momento, ese es el gran tercer momento para mi vida, donde viene ese tú vas a ser sacerdote, y bueno, eso yo creo que yo estaba haciendo 10º grado, sí, era 10º grado, estaba ahí. Y obviamente ya uno como que después de eso comienza ya a compartirlo, a decirlo un poco. Entonces existía el debate, porque además ya era conocido por bailar, el que era bailarín, que me iba para los bailes, que me iba a las fiestas y que bailaba, realmente bailaba mucho. Entonces ya tenía como ese también ahí, mi familia, los amigos, entonces como que si vive apasionado por bailar, ¿qué se va a meter en un seminario? No va a aguantar por allá.
Pero bueno, finalmente llega a 11 grado, que es cuando viene la época donde los seminarios buscan mucho las vocaciones, van a los colegios, todo esto. Y ahí en San Gil está el seminario mayor, y obviamente yo tenía también la comunicación con la parroquia por el trabajo de papá, y había un sacerdote que era el párroco, que también fue una influencia muy importante para mí, súper importante, y sobre todo porque ese sacerdote trabajaba con todo y le daba espacio a todo, le daba espacio a la cultura, al arte, su pastoral. O sea, era un sacerdote que a mí me creó una imagen de parroquia wow, y yo decía, si yo voy a ser cura, yo voy a ser como ese padre, como ese párroco, por su manera de gestionar y de trabajar. Entonces ya viene el contacto con el seminario, ya va uno que a convivencia, que una cosa, que la otra. Pero a la vez yo entré en un estado un poco conflictivo internamente, porque de repente yo me veo, cuando entro a 11 grado, me veo demasiado metido en la iglesia. O sea, me veo demasiado adentro. Entonces yo empiezo que yo de verdad estaba metido en grupos, yo acompañaba con el grupo de niños, acompañaba al grupo juvenil, estaba en el grupo juvenil, estaba en el grupo de lectores, estaba en el grupo de la catequesis, o sea, un montón de cosas. Y yo veía, yo salía digamos, de estudiar y corro a tocar campanas a la iglesia, que la misa, que una cosa. El domingo me la pasaba todo el día porque eran muchas misas, ayudándole a papá. Y yo me siento como de alguna manera saturado un poco con eso, y empiezo a sentir una necesidad de soltarme, de empezar, y comienzo, y lo empiezo a hacer así. Empiezo a renunciar a los grupos. Entonces me salgo del grupo juvenil, dejo este tema de los niños, me salgo del grupo de catequesis, me salgo del grupo de lectores, me empiezo a salir. En ese momento también ya había emisora en mi pueblo y también participaba en la emisora, y fue con lo único, creo que con lo que me quedé participando en la emisora. Y con las misas empiezo lo mismo. Entonces yo los domingos iba todo el día, me era metido en la iglesia. Y entonces yo en un momento le digo a mi papá, le voy a ayudar con una misa. O sea, usted me dice cuál quiere que le ayude, y yo le ayudo solo con una. Y entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Pues yo iba a hacer todo, tocaba campanas, organizaba todo y dejaba listo para la siguiente misa. Y ahí yo iba y le entregaba las llaves a mi padre y me iba. Y eso fue un punto crítico con mi familia, porque bueno, mamá y papá, entonces que cómo así, que por qué no le ayuda, que mire, que tal cosa, que bueno, que no está ayudando en la casa, un montón de cosas así y más, porque fue una decisión que ellos no se lo esperaban después de que hacía tanto. O sea, yo ayudaba mucho a mi papá. Entonces, pero yo no quería más. Y claro, ¿y para qué quería el tiempo? Yo me quería ir en plan de amigos, yo me quería ir al pozo, yo me quería ir a hacer cosas que bueno. Entonces, eso era lo que hacía. Y también me cansaba mucho porque las fiestas o los bailes eran el día sábado, en la noche, y resulta que la gente pues está siempre creándote ese punto, ¿no? Porque yo iba a colaborar en la misa de las 6 de la tarde del sábado, y tipo 8 o 9 de la noche ya estaba en el baile. Pero pues yo en ese momento ni era seminarista ni era cura, sino que era un muchacho que estaba ahí. Pero la gente, tú estás ahí y de repente, ¿y usted qué hacía aquí metido? Y usted no era que estaba en la iglesia y no sé qué, y O la gente de la iglesia, ¿usted? ¿Cómo así? Pero primero está en misa y después allá metido en esos bailes. Entonces yo, eso como que ya me estaba ahí como cansando un poco. Yo digo, bueno, pues si entonces yo voy a ir a bailar, y si para ir a bailar mejor no voy a misa, pues no voy a misa. No voy a misa el sábado en la tarde. Entonces cuando había baile, procuraba no ir a misa ese sábado en la tarde para que nadie me estuviera diciendo nada ni esas cosas. Entonces esa fue, digamos, como la parte crítica en grado 11. Y al yo hacer eso, pues ya qué cuentos, ese que va a ser cura, ese que se va a ir para un seminario. No, ese no, ya ese ya se le fue, eso ya se le quitó. Mi familia, ese ya se le quitó, los amigos, bueno, porque yo ya no estaba muy metido en la parroquia ni eso. Bueno, finalmente pasa el año, se va el año, se termina el año, y como yo sí había ido a las convivencias, sí fui. Entonces a mí me llegó la aprobación del seminario, me llegó la carta de que yo estaba admitido al seminario mayor.
Pero yo estaba todavía en ese punto así, como yo no me siento seguro, como que tal vez yo necesito otra cosa. Bueno, el caso es que yo al final respondí al seminario que no ingresaba. Y cuando me gradué, ya fue la graduación del colegio, me voy para Bucaramanga. Decidí irme a Bucaramanga a trabajar, a buscar trabajo y a ver qué hacer con mi vida. Y me fui, efectivamente, en diciembre. Recuerdo que me fui en el mes de diciembre de ese año que me gradué, que fue el 97. Estando ahí, pues la búsqueda de trabajo, pasando hojas de vida, igual era un jovencito, entonces, ¿qué busca uno trabajo en esa edad? Pues mesero, almacenes por ahí, cosas así, repartir volantes, qué sé yo. Recuerdo que a mí me salió un trabajo repartiendo volantes y me llamaron como el sábado para comenzar el lunes. Entonces eso de que uno tiene de todas maneras esa fe y esa piedad, esa devoción en el corazón. Y el domingo, pues ¿yo qué hago? Me voy feliz en la tarde a buscar una iglesia, voy a misa para darle gracias a Dios, para decirle a Dios que me ayude, que me vaya bien en este trabajo. Mejor dicho, y uno con esa ilusión de que voy a ganar dinero, de que voy a ahorrar, de que me voy a comprar esto, lo otro, en fin. Yo llego y sí, me fui solo a esa misa, me entré allá a la parroquia. Y resulta que cuando yo estoy en la misa, sucede esas escenas que yo sé que todos las tenemos en la vida, que es como cuando tú te sientas y hay algo que te empieza a pasar como cierta película de tu vida, ¿verdad? Te la va pasando ahí, te lleva escenas de tu vida. Y de repente, pues yo empiezo a ver, son los momentos donde, pero yo te dije que ibas a ser sacerdote, pero y esto que yo te mostré, y esto que tú sentiste, y esto que tal cosa, y esto que lo otro. Y yo me empiezo ahí pues como a quedar así en esa sorpresa, como en ese estado ahí como de, ¡ay, Dios mío! Entonces como de sentir que la estás embarrando, de sentir que tal vez te estás yendo por una línea que no es. Y yo salgo de ahí, pues ya me voy, salgo de misa, y pues bueno, yo era ahí, me fui y bueno, obviamente fue una noche de trasnocho, de desvelo, porque estás pero mañana voy a comenzar a trabajar, pero ¿qué hago? Porque era el mes de enero, ya estábamos en enero, y al otro día pues ya me desperté y donde yo estaba en la casa, pensaban que me levantaba a trabajar y no, yo me levanté con mi equipaje hecho otra vez, con mi maleta hecha, y decido irme otra vez a San Gil, me devuelvo a San Gil y voy al seminario a hablar y a decir que aquí estoy, que sí me quiero ir al seminario, pero obviamente el seminario, que tienen que tener mucho criterio al respecto, pues como que me frenan y me dicen, pero espérese un momentico, porque es que usted primero le dijimos que sí, después usted nos dijo que no, y cómo sé que ahora que sí, ¿eso qué es? O sea, ¿eso qué presentación tiene? Y yo entonces tratando ahí de explicar, pues que no, que mire, que tal cosa, bueno. El total que me mandaron a hablar con un sacerdote psicólogo, me mandaron a hacer una charla con él, fui, la hice, y de ahí pues ya me fui para mi casa a charala otra vez, llegué con mis papás. Pero no les dije nada, yo les dije a ellos que me iba a estar en la casa mientras a ver si me llamaban, porque ya había presentado unas hojas de vida, y a ver si me llamaban. Entonces ya un día me llamaron, recuerdo que fue al mediodía, me llamaron y me dijeron, ok, lo recibimos, lo esperamos aquí, y me esperaban ya para febrero, o sea, como el 2 de febrero, si no estoy mal, al 2 de febrero, y ya eso era como una semana, faltaba una semana. Entonces ahí que yo contesto el teléfono, lo cuelgo y ahí ya les comunico a mi mamá y a mi papá que me recibieron en el seminario y que me voy. Entonces mi papá y mi mamá como que, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que se va para el seminario? Pero, ¿qué necesita? Pero nosotros no sabíamos. Bueno, entonces ya digo, no, listo, me voy y sí, ingresé al seminario de San Gil y ahí estudié todo el primer ciclo, que es la etapa de la filosofía. Mucha gente mira el seminario desde la parte meramente religiosa, ¿verdad? Como que en el seminario te van a enseñar de religión, de Biblia, toda esa parte la miran, y sí, es verdad, absolutamente cierto, pero la gente no sabe que también son etapas de mucha confrontación humana, de mucha confrontación contigo mismo,
con tu carácter, con tus talentos, con tus defectos, con tu historia de vida. Toda esa formación que el seminario te da te hace mirar a tu pasado y hacer una nueva lectura de tu vida que puede ser muy positiva como también puede llegar a ser muy negativa. Entonces vienen muchas confrontaciones de tu infancia, de pronto de los vacíos que se hayan creado en ti, de pronto de expectativas que tú tienes, ¿verdad? Y yo vivo así la filosofía, que eso más o menos es un proceso de 5 años que yo lo voy viviendo. Entonces voy en el estudio, uno ve todo lo que es la parte académica de filosofía, psicología, sociología, todas esas materias que la gente quiere imaginarse en esa área. Y aparte de eso está una formación muy humana, porque tú te vas a vivir dentro del seminario. O sea, esa es tu casa, tus compañeros, ahí estás 24/7 y ahí tú continúas creciendo, ahí tú continúas madurando, continúa tu desarrollo como persona y también así como puede crecer tu vocación, también hay otras cosas que crecen dentro de ti, gustos por muchas cosas y ese tema del baile, por ejemplo, no se había ido, realmente no se había ido, o sea, seguía siendo una pasión muy grande y yo me descubro en otra cosa. Y yo me descubro en que yo tenía un nivel de creatividad muy fuerte, muy grande. O sea, realmente tenía una creatividad demasiado fértil y esa creatividad encontraba espacio en las noches, porque claro, uno en el día está estudiando en las cosas del seminario, los oficios, todo lo que hay que hacer en el seminario y ya tú te vas en la noche a tu habitación a descansar y ese era el momento donde mi mente se encendía. Y mi mente se encendía con una creatividad tremenda, me daban muchas ganas de escribir, a veces escribía, otras veces tenía una imaginación, me encuentro en el seminario además con el teatro, porque este seminario de hecho tenía una persona profesional en teatro, una señora de una formación y de una preparación grande en el teatro, y cada año se preparaba una obra de teatro en el seminario. Y como que esta señora me descubre también ese talento y me lo empieza a explotar aún más, que yo ya lo sabía que de alguna manera lo tenía, pero esta señora me mete al mundo del teatro, me mete de lleno al teatro y yo todos los años hice teatro y entonces empiezo yo a ser una persona muy nocturna. O sea, yo me costaba dormirme porque mi mente siempre estaba muy activa y siempre estaba con ideas, estaba aquí creando cosas, pensando en cosas, bueno. Y todo eso son confrontaciones que uno tiene y que la gente a veces no lo sabe, no lo entiende, que es que esto no es color de rosa, que esto no es así como que, ay, tan bonito, que no, es que hay una confrontación interna muy fuerte. Y por ejemplo, padre, ¿en qué momento usted siente que pues logró como ese equilibrio? O sea, que ya no fue más confrontación, sino que pues permitió servir a Dios y de igual forma pues su gusto por el arte, disfrutarla de igual manera. ¿En qué momento pues llegó ese punto? Realmente el punto no llegó, el equilibrio no llegó. Lo que sucedió es que yo me canso en un momento de eso, de llevar eso ahí, me canso de no dormir, me canso de esa energía que está ahí adentro y que yo como que siento que se me sale y que no la puedo controlar y que ya como que mucha gente, digamos, como que no me siento entendido, no me siento comprendido, entonces, porque yo tampoco lo podía explicar y la decisión es, me retiro del seminario. Ah, wow. Yo digo, me tengo que ir, me tengo que retirar y yo necesito indagar esto. Necesito indagarlo, necesito saber qué pasa con esto. ¿Y cuánto tiempo había pasado ya? Ya estaba ya 5 años en el seminario. Ya había terminado la filosofía, ya estaba yo haciendo una experiencia que se llama el año de pastoral, que uno sale del seminario a vivir en una parroquia y está ahí pues viviendo ese aprendizaje al lado de un sacerdote. Pero eso era muy cerca del seminario. Yo era en El Socorro, que es un pueblo muy cerca a San Gil, entonces, bueno. Y allí estando en la parroquia seguía lo mismo, o sea, yo seguía lo mismo, pero entonces yo ya empiezo y digo, no, esto ya no tiene sentido, yo necesito vivir esto, yo necesito hacer algo con esto.
Y yo no sé, vamos a decir que esto puede ser un doble juego, porque puede ser un juego en la búsqueda mía, pero también del enemigo, porque el enemigo anda como león rugiente ahí buscando a quién devorar. Entonces yo un día escucho una frase que dice algo así como que dice, Dios prefiere un hombre feliz que un sacerdote infeliz. Y yo escucho esa frase y me la empiezo aquí a calar en la mente y me quedo analizándola y de repente yo digo eso, le digo eso a Dios, le digo, ¿sabes qué? Yo prefiero de verdad estar por allá en un lugar apartado, tranquilo, bueno, donde no le haga daño a nadie, porque además empiezo a darme también de cuenta de eso. Uno empieza a analizar que nuestra amada iglesia tiene una dimensión humana que es muy débil, que es muy frágil, en la cual no es perfecta. Empieza uno a mirar los sacerdotes, los errores que se pueden cometer, el manejo del carácter de un sacerdote, el sacerdote que de pronto por su mismo apasionamiento termina a veces cometiendo errores, en fin. Entonces uno empieza como a ver también eso y uno dice, como que yo prefiero por allá. Y además de eso, para colmo de males, me tocó justamente ese año de pastoral con un sacerdote que no fue fácil entenderlo. Digamos, como que su manera de ejercer, ¿no? Su liderazgo y esas cosas, para mí no era fácil entenderlo, porque igual es un buen sacerdote, porque ha trabajado mucho y donde ha ido ha hecho muchas cosas, pero yo en ese momento para mí no entraba cómo entenderlo. Y era como decir más bien, si yo tuve sacerdotes que dije son mi inspiración, quiero ser como ese sacerdote, llega uno donde digo, yo no quiero ser así, yo no quiero ser así. Y se me mete eso, ¿no? De prefiero por allá en un rincón del mundo, así sea solo, pero no haciéndole daño a nadie. Y me voy. Ahí es cuando ya se dieron las circunstancias además, y ya salgo del seminario. Me voy a vivir a Bogotá. Y en Bogotá pues me voy a llevar una vida normal, una vida de cualquier persona normal que llega a Bogotá, que consigue donde vivir. Allá tenía familia, pero no voy a vivir directamente con mi familia, sino que llego allá y bueno, yo trabajaba como profesor, porque además en el seminario había la oportunidad de recibir la licenciatura sobre filosofía y ciencias religiosas. Me voy a trabajar de profesor, pero a la vez me voy a indagar ese mundo del baile y ese mundo del teatro y toda esa cuestión. De tal forma que sí tuve conocimiento, sí tuve experiencias con ese mundo, con esa área. Me acerqué un poco a la televisión, no me gustó, porque fue como un choque. Como que yo me imaginaba que la televisión era otra cosa, y cuando yo veo como toda esa... no sé, como todo ese montaje que hay detrás, pues para hacerte lo que llaman ellos magia y mostrarte un producto, pero de alguna manera tú lo ves que en cierta manera también hay engaño, porque tú te imaginas las cosas de una manera y cuando ves atrás cómo lo están haciendo, tú dices, ¿eso es así? Entonces tú sientes que no es como que esas personas, no todo el mundo tiene talento, no todo el mundo realmente lo hace por una vocación o no sé, y no todo el mundo tiene bondad, sino que maquillan y disfrazan y bueno, un montón de cosas ahí. Entonces eso como que a mí me desanimó, me desilusionó. Pero el arte me seguía gustando, sí, bailé. Hice teatro, hice bastante teatro, tuve la oportunidad de también, bueno, yo ya había empezado a escribirlo, había tenido ya experiencia dirigiendo el teatro y actuándolo. Y entonces hubo una oportunidad de participar en un concurso que tuvo como jurados a actores de televisión. Dentro de ellos estaba el señor Carlos Muñoz, que fue un gran actor de la televisión colombiana, y allí nos presentamos y la obra pues no quedó de primeras, pero tampoco le fue mal, y una chica dentro del reparto nuestro se ganó el premio de mejor actriz de ese festival y bueno, cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya entro en otra confrontación y digo, sí me gusta el arte, pero no me gusta el estilo de vida.
no me gusta el estilo de vida. Digo, bueno, respeto a las personas, no voy a entrar aquí con las ideas de que es que eso es un mundo de, no sé, de drogadicción o cosas que a veces están en el imaginario de la gente. Es el estilo de vida, es un estilo de vida de todas maneras bohemio, es una cosa ahí muy, muy particular, y yo digo, el estilo de vida no me gusta, no me llama, no me motiva, no me genera nada. Y luego estoy trabajando como profesor. Y eso, digamos, ser profesor me fue muy bien, o sea, me fue muy bien, lo hacía bien realmente. Era un buen profesor, digamos, pero sucedió una cosa que me chocó demasiado, y fue un año en el que yo me gané ese año como un reconocimiento por ser el mejor profesor según los estudiantes, que les hacían unas encuestas, y de acuerdo a los resultados de la encuesta decían, bueno, los estudiantes te reconocen, te ven como un muy buen profesor, dicen muy buenas cosas tuyas, en fin, y el premio era un día libre pago, o sea, te lo pagaban, pero no ibas a trabajar. Entonces, ¿qué haces tú? Pues inteligentemente tratas de ubicar ese día libre, por lo menos en un fin de semana, porque te agarras viernes, sábado, domingo, y si es lunes festivo, pues mucho mejor. Supuestamente tienes 4 días. Entonces, qué inteligente si lo haces de esa manera. Y yo efectivamente lo hice así. Yo lo hice así. Entonces yo el jueves salgo de mi trabajo y el viernes en la mañana yo me despierto, y no tengo que ir a trabajar, y no sé por qué, pero me sentí en un nivel de frustración y de infelicidad muy grande, porque tal vez otra persona estaría diciendo, oh, qué bien, me gané este día libre, no sé, voy a dormir hasta tarde, me voy de paseo, por lo menos. Yo no tenía ni siquiera la motivación de decir, me voy hasta Santander a mi casa a visitar a mis papás, o me voy a un pueblo por allá a pasear, o sea, nada, o sea, yo acostado en esa cama y miraba esas paredes, y en un momento hasta alcanzaba a mirar el reloj, y yo decía, yo alcanzo a llegar a clase, me daba, o sea, como que yo decía, ¿esto es normal? Porque lo de menos era pararme rápido, bañarme, y el colegio no quedaba lejos de mi casa. Yo decía, pero ¿por qué y el cuestionamiento era, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Cómo es posible que un día que te lo dan por recompensatorio no te haga feliz, no te dé una satisfacción, y que haya sido fruto de que los estudiantes digan algo bueno de ti? Entonces yo me cuestiono demasiado ese día. Tal vez debía haber hasta llorado, yo creo, de la frustración tan tremenda. Y ahí me replanteo la vida una vez más. Me la replanteo y digo, no es por acá. Pero al replanteármela no pensé en el sacerdocio todavía. Yo pensé fue en la psicología. Yo dije, ¿y si me pongo más bien a estudiar? Ay, sí, yo más bien lo que debo es ponerme a estudiar. Y es la manera de cambiar de profesión. Como yo digo, hay cambio de profesión, y siendo profesor me pago la universidad, y listo, chévere. Entonces como que eso ya me animó un poco, como que me metí en un plan, ya tengo un plan, ¿cierto? Y aparte de eso digo, bueno, estudio universidad, trabajar como psicólogo me puede ir súper bien, y me pueden comprarme un apartamento, comprarme el carro, todos esos imaginarios que uno tiene hasta ahí, ¿verdad? Y empiezo por ello, empiezo a ir a las universidades. En Bogotá hay una universidad que se llama la Conrad Lorenz, que es buenísima en psicología, es su especialidad. Me presento en esa, hago examen de admisión, y efectivamente pasé. Yo pasé en esa universidad. Bueno, yo estoy tratando de contarlo a la manera más posible, porque eso tiene un montón de elementos ahí, pero bueno. El hecho es que yo cuando pasé a la universidad, cuando me dicen listo, lo recibimos, y hubo una cosa particular, y es que yo tenía que hacer una entrevista con el decano de la facultad, y ahí definían cosas al respecto de uno. Y me llaman y me dicen, venga preparado para una entrevista de 30 a 45 minutos. O sea, imagínate una entrevista de todo ese tiempo, tú dices, ¿qué miran a preguntar o quiere hacer esto? Y yo entro a la oficina, veo el decano ahí sentado, el decano me hace 2 preguntas, empieza a hacerme 2 preguntas, yo le respondo y pasan 5 minutos y me dice, ok, listo, puede irse.
pues cuando estás psicológicamente preparado para 30, 45 minutos y a los 5 te dicen que te vayas, ¿qué piensas? De inmediato dices, la embarré. Me fue mal. Me fue mal, la embarré. Y ya, yo salgo, me voy para la casa y ya en el bus, así como repitiendo en mi mente lo que le respondí. A ver, yo le respondí esto, ¿qué pude haber dicho de mal? En fin, ¿qué pudo haber visto en mí? Bueno, caso es que me fui cuando después me llaman y me dicen que ahora la entrevista era con el rector de la facultad. Y yo, con el rector de la facultad, bueno, entonces me voy a la entrevista con el rector y me dicen que tenía derecho a entrar en un programa de beca, porque pues tal vez los resultados habían sido todo lo contrario, más bien positivos. Entonces tenía un derecho de beca y había en esa beca una oportunidad para pagar menos, pero eso estaba sometido a un tiempo. Y ahí pasan cosas curiosas, de esas que nosotros a veces le llamamos diosidencias, porque para yo entrar a la universidad tenía que pagar y tenía que recibir el dinero del colegio. Entonces el colegio nos liquidaba cada año, eso ya era fin de año, y yo le digo al dueño del colegio, era un colegio privado, le digo y le explico, y él me dice sí, y yo le digo es para tal fecha, sí, tranquilo, para esa fecha usted va a tener el dinero. Y yo feliz, tranquilo, bueno, se llegó la fecha, no llegó el dinero, hablé otra vez con el señor, no, pues no lo tengo, bueno, yo, fue pucha, me llamé a la universidad, listo, entonces le replanteamos la fecha a tal mes, a tal día. Vuelvo y hablo con el señor del colegio, mire que para este día, que por favor, que bueno, se llega a esa nueva fecha y no llega el dinero. Entonces, eso había sido un signo, pero ahí me salté una cosa importante. El día que yo pasé, el día que hablé con el rector, que ya supe que yo entraba a la universidad, ese día fue como la vez del trabajo. Ese día me voy para la iglesia, me voy a una parroquia que es un santuario que hay en Bogotá del Señor de los Milagros, y me voy allá. Estaba solito el templo porque todavía estaba temprano y me entré y me siento allá a hacer ese plan, ¿no? Gracias, Señor, esto es una oportunidad, no sé qué, regálame sabiduría, regálame fuerza de voluntad porque necesito ahorrar, comprarme mi apartamento, bueno, todo eso que sí. Y te echas la bendición y te vas. Cuando yo voy caminando hacia afuera, hacia el templo, viene esa otra parte inexplicable. Eso que tú dices, me habló, pero ¿cómo me habló? Pues es que yo voy caminando, cuando aquí yo siento así nítido una pregunta, y la pregunta es, ¿tú crees que yo me equivoco? Wow. Y yo, claro, yo voy así caminando, cuando tú crees que yo me equivoco, y yo me giro, miro hacia atrás, ¿y qué hace uno ahí? Pues yo giro todo y me devuelvo y me siento ahí en la silla, cruzo mis brazos así, me pongo así. ¿Tú crees que yo me equivoco? ¿Tú crees que yo me equivoco? Y yo levanto así la mirada y yo, tú no te equivocas. No, yo estoy seguro que tú no te equivocas. Y vuelve lo mismo, vuelve la película a pasar así. Van pasando todas esas escenas, todas esas imágenes, signos, tantas cosas. Y yo me levanto y digo, Dios mío, digo, wow. Digo, como que está bien, o sea, ¿qué es esto? Entonces yo digo, pues yo estoy dispuesto a lo que tú quieras, pero entonces muéstrame el camino. Aún sin embargo, yo seguía pues con el tema de la universidad, pero pasaron esas 2 escenas donde el señor no me pagó, y ya en la universidad me dijeron, no, ya se le vence, ya no se puede matricular sino hasta el próximo año, usted se matricularía en enero y se matricularía con costos nuevos, con los costos del siguiente año, y yo, caray, y ya entra uno en ese estado como, ¿y ahora qué hago? Entonces, me acuerdo mucho que llego a mi casa y me llama un amigo mío con el que yo había estudiado cuando estaba en el seminario de San Gil, que ya era sacerdote, pero que habíamos perdido rastro. Yo no sé él cómo se consiguió mi número de celular,
en ese momento ya tenía celular, se consiguió mi número y cuando yo recibo la llamada y me dice, hola Edwin, soy Wilson, no sé qué tal, yo estoy en un pueblo que se llama de tal manera, estamos aquí, me dice, mire Edwin, me pasa lo siguiente, entonces me cuenta que es un pueblito que se llama San Juan Bosco La Verde, por si alguien lo ha escuchado nombrar, por el Carario Pon, ahí en Santander, y me dice, tuvimos una amenaza de inundación, que el río estuvo a punto de meterse al pueblo y ya esto era para casi ya empezar la Navidad, ya llegaba diciembre y la gente entró en una zozobra, entró en un miedo, en una angustia. Entonces él me dice, necesito una persona como usted, con la creatividad suya, que venga y me ayude a animar la Navidad de tal manera que la gente se le olvide y vuelva como a entrar en el espíritu navideño. Y yo que estoy en esa situación, pues obvio yo de inmediato le digo, pues listo, ok, arranco. Entonces arranco yo para ese pueblo, me fui para ese pueblo y sí, tal cual, yo llegué, la gente estaba de verdad muy desanimada, de hecho yo vi todavía estragos de lo que el río había hecho, estaban construyendo unos muros de contención con piedras, bueno, eso estaba ahí en el pueblo y yo me meto pues de lleno a trabajar en eso, me pongo a hacer teatro, me pongo a hacer un montón de cosas con la gente, con jóvenes. Me acuerdo tanto que en esa época estaba tan de moda el tema del desafío, que hasta yo me acuerdo que organicé un desafío allá en ese pueblo, con la gente por el pueblo haciendo el famoso desafío. Bueno, es una cantidad de cosas que se hicieron allá. Y pues ahí, en esa Navidad, pues ya viene como ya viene la reconsideración en la que tú dices, bueno, Dios mío. Entonces yo digo, ok, si este es el camino, estoy listo. Le digo yo a Dios, digo, si el sacerdocio realmente es lo mío, aquí estoy, pero Señor, ábreme tú las puertas. Entonces ya yo decido no volver a trabajar más como profesor con la zozobra de qué voy a vivir. Y ocurrió un hecho que tal vez para una gente puede ser muy tonto, muy simple, y es que, digamos, yo como que me da gusto estar ahí con la gente. Yo me regreso a Bogotá de todas maneras, pero como con esa idea de dedicarme a otra cosa. Sin embargo, tuve que volver a trabajar como docente mientras me organizaba un poco más, pero me volvieron a invitar en Semana Santa para el pueblo ese mismo, a pesar de que el párroco lo cambiaron en ese año. Creo que eso era lo que iba a decir, que lo cambiaron en ese año y yo regreso y yo digo, bueno, cuando iba a empezar la Semana Santa, me contacta el nuevo párroco, que a ese sí no lo conocía, y es porque la gente había quedado tan gustosa que le habían dicho, padre, busque al profe, porque la gente a mí me conoció fue como el profe, entonces busquen al profe, padre, traiga al profe, que el profe, y que el profe, y que el profe. Y el sacerdote me contactó y me dice, mire, es que aquí la gente dice que el profe, y que les traiga el profe. Bueno, yo volví a ese pueblo para la Semana Santa, y me sucedieron cosas ya más interesantes ahí, y es que la gente ya no me dice profe, sino que ya muchas veces me empiezan como a decir padre, por equivocación, como padre tal cosa, y yo no soy el padre, tal cosa. Y me sucede que hay gente que empieza a hablarme, y empiezan, ¿y usted por qué no es padre? Pero es que usted parece un padre, ¿usted por qué no es padre? Además de eso, en el colegio también sucedió que los niños esto fue curiosísimo. Llega el miércoles de ceniza y nos fuimos a una parroquia a llevar los chicos del colegio a que les pusieran la ceniza, porque era un colegio católico, y no estaba el sacerdote, no estaba. Entonces llegamos y habían llevado otro colegio a esa parroquia, y la señora que estaba a cargo, no, pues que el padre no está, que no alcanza a llegar, que no sé qué, que qué hacemos. Pues yo tenía formación, entonces yo digo, no, venga, yo hago una paraliturgia, yo me pongo acá y entonces organizo rápido, monté ahí el esquemita y me planto ahí en el altar,
frente a los dos colegios y oramos y preparamos, dispusimos, bueno, y se hizo luego la imposición de la ceniza. Entonces los niños de primaria del colegio en el que yo trabajaba, se les empezó a quedar ese imaginario. Entonces cuando empieza el run 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 de que el padre y que el padre, entonces lo supe por el hijo de una profesora, porque llega ella al colegio y me dice, ¿tú sabes que mi hijo te llama padre? Y yo le digo que no, que es el profe, y él dice que no, que tú eres el padre y que el padre. Entonces obviamente eso empieza a presionar aquí en el corazón. Y yo era director de grupo de los grandes, y hay una experiencia con el grado 11, que cuando ya en la última clase de ética hicimos un ejercicio ahí bonito, y una chica que era muy pilosa me decía, es que usted no parece profesor. Y lo decía delante de los estudiantes y empezaban como, entonces, ¿qué parece? No es que parece como un psicólogo, no, un psicólogo tampoco. Y ella era dele y dele y dele vueltas, hasta que ese día de esa clase última de ética, ella me entrega un cirio encendido y ella me dice, ¿sabe qué parece usted? Ahora sí lo sé. Y me dice, usted parece un cura. ¡Wow! Y yo me quedo así como, pucha, ¿qué es esto, no? Entonces ahí sí es donde ya yo digo, no, aquí ya esto, hay muchos signos ahí, y yo ya le digo a Dios, bueno, me lanzo a renunciar, termino ese año y digo, no trabajo más, y me voy. Entonces pasa lo siguiente, que en ese pueblo donde yo había estado, había otro pueblo cercano, y ya habían escuchado el boom del tal profe, que organizaba cosas, que hacía un montón. Entonces el sacerdote vecino, que a ese sí lo conocía yo, me contactó también. Entonces me dice, vea, es que para ver, venga, ¿por qué no viene para esta Navidad? El pueblito se llama Laragua. Entonces dice, ¿por qué no viene esta Navidad a mi pueblo? Mire, que bueno. Y yo acepto, yo digo, listo, me voy. Y allá lo mismo, Navidad, teatro, desafío, todo había allá para hacer en ese pueblo, lo hicimos de todo. Resulta que yo estoy en esa cosa, en esto, yo le digo, dame una señal, dame una señal, Señor, porque empieza un poquito el afán, y el año entrante, ¿qué voy a hacer? Por ahí sucede algo muy particular, y es que cuando ya termina la Navidad, pues obviamente uno sale, váyase, porque ya el padre también sale a sus vacaciones. Cuando de repente el municipio, que se llama Santa Elena de Lopón, tenía las ferias a comienzo de enero, y para que los corregimientos participaran ofrecieron un premio de 25 millones de pesos en ese momento, imagínense, para un corregimiento, y dicen, traigan una reina, y si la reina gana, ustedes se llevan esos 25 millones de pesos. Entonces la gente ahí, que estaba ahí, padre, convenza al profe que se quede, que nos ayude a llevar la reina, que no sé qué, que mire, que bueno. Y me agarraron ahí, que hágale, y bueno, pero yo me tenía que quedar solo, y eso me daba como que, ay, pero yo solo, el padre se iba, y bueno, al final acepté quedarme. Y bueno, ya llevan la niña que va a ir al reinado, yo empiezo a preparar todo lo que pedían para que participaran, porque eso había que hacer evento cultural, o sea, había que hacer muchas cosas ahí, y yo empiezo a trabajarle pues a eso. Bueno, aparte de eso me pagaban, que eso también era una plática para sostenerme en un año donde yo no iba a trabajar. Pero lo curioso es que yo arranco, digamos, de ahí, de ese corregimiento, arranco para el municipio. Me tengo que ir para allá, y nos íbamos un día todos, pero el día anterior se iba una familia que me estaba alimentando. Y yo no sé, a mí se me metió una cosa en el corazón de que yo me tenía que ir con ellos, y yo les dije, yo me voy con ustedes. No, pero es que nosotros no tenemos caballo, no importa, yo me voy caminando, pero yo me voy con ustedes. ¿Y cómo así? Bueno, entonces ya, yo me fui con ellos, pero al final me consiguieron un caballo, porque dijeron, no, pues ya, ¿qué hacemos? Consigámosle un caballo. Yo me fui con ellos, llegué a la casa de ellos, y al otro día ellos tenían un evento de familia, una misa. Yo les organicé la misa, todo lo de la misa se los organicé, que peticiones, que municiones, que todo lo que necesitaban. Y llegó el sacerdote de ese municipio a celebrar la misa, y ya estaba todo listo. Entonces le dijeron, no, es que ese muchacho que está allá nos organizó todo. Bueno, entonces es que empezamos a conversar con el curita, y el curita
Entonces empieza a decirme, no, es que necesito a alguien para hacer un trabajo con jóvenes, porque es que no he podido mover los jóvenes de la parroquia. Bueno, empieza así. Y ahí salió ya un compromiso. Yo le digo, bueno, pues me interesa, y conversamos, bueno. Entonces ahí ya hubo un signo. Entonces yo ya trabajé, la reina ganó, afortunadamente la reina que yo estaba ahí, esa niña ganó, se ganaron los 25 millones, yo me voy a Bogotá, y ya en Bogotá pues ya empiezo como a organizar todo, ¿no? Como a decir, bueno, listo. Entonces ya me voy a la parroquia con el sacerdote, y empiezo a trabajar con él. Y sí, afortunadamente me tocó hacer unas convivencias para los jóvenes, y bien, pegué bien, la gente le gustó, los jóvenes contentos, y entonces el cura ya empieza como a proponerme más y más y más, y empiezo yo como a quedarme en la parroquia. Y ya llega un momento donde yo le digo, bueno, padre, yo estoy en Bogotá y yo estoy pagando arriendo allá, y allá eso está solo, yo tengo que tomar una decisión, voy y entrego eso, o si me voy para allá, en fin, pero yo estoy aquí, allá, bueno. Entonces me dice, pues, ¿por qué no se viene a vivir a la parroquia? Y trabaja aquí hay mucho por hacer, aquí hay mucha pastoral, aquí hay mucho trabajo, no sé qué, me ayuda, bueno. Y yo acepté, yo listo. Entonces fui en Bogotá, entregué la habitación, recogí todo, y me voy a esa parroquia. Y ya hasta que por fin el cura un día hace la pregunta del millón, ¿no? ¿Y usted por qué es que no es cura? ¿Y qué es lo que ha pasado con usted? Entonces ya me dice, yo conozco una comunidad misionera, si quiere lo presento. Yo le digo, pues si usted ya viéndome como yo soy y cómo yo trabajo y esto, cree que sí funciona para esa comunidad, pues presénteme. Y sí, efectivamente me presentó esa comunidad que tenía la sede en Pereira, y ahí yo empecé diálogos con ellos, me fui a Pereira y quedé ya en esa comunidad. Llegué a esa comunidad, me mandaron para el Perú a un año de prueba como de misión y cosas por el estilo. Regreso del Perú después de un año, continúo y ya me mandan al seminario nuevamente a terminar los estudios que me faltaban, y me mandaron al Chocó. Me fui al Chocó a estudiar lo que me quedaba de la teología. Termino de estudiar en el Chocó, y ahí sí viene la ordenación sacerdotal. Ya te imaginarás todo el camino para llegar a esa primera respuesta. Es que de hecho, padre, ahorita mientras estaba escuchando pues esa bonita historia, me estaba imaginando el título que le iba a poner al video. Y más o menos se me ocurrió como el largo camino del padre Edwin para el sacerdocio, ¿no? Pero pues el Señor se vale de tantas cosas para que finalmente pudiste decir ese sí. De verdad que es admirable, y obviamente pues los tiempos de cada persona son diferentes. Tenías que vivir muchas cosas para darte cuenta pues que era ese deseo que tenías desde niño. Tuviste que pasar por todo ese proceso para que hoy en día pues seas un sacerdote de nuestra Santa Iglesia Católica, y me parece. Por eso es que no te interrumpí durante, 56 minutos, no te interrumpí durante 56 minutos, porque no quería que se te perdiera pues ningún detalle de ese bonito testimonio. Y pues ya que contaste el testimonio, de hecho queda ya poquito tiempo, porque generalmente hago la entrevista de poco más de una hora, pero sí me gustaría hacerte par de preguntas más, ¿ok? Porque me parece bastante interesante también, porque tiene que ver mucho con la parte de tu conversión, o cada vez que tú ibas, que tenías esos conflictos, pues tú siempre ibas y te arrodillabas frente al Santísimo, y tú sentías que el Señor te estaba hablando de alguna forma. Y, por ejemplo, hace días casualmente pues mi esposa estaba revisando pues ahí las historias de Instagram de alguien, y ella me hizo el comentario y me dice, pero ¿qué es esto que hacen pues los hermanos protestantes, ¿no? Y ella me muestra una foto, o sea, para que yo le explicara, porque pues mi esposa, ella pues el camino de ella hacia el Señor ha sido un poquito más lento que el mío, pero pues gracias a Dios hoy en día también está en los caminos de Dios. Y entonces ella pues me hace muchas preguntas pues relacionadas con la fe, y me pregunta, ¿y esto qué significa?
sea, ¿por qué estas personas, pues, que a veces atacan mucho a la Iglesia Católica o hablan de la Iglesia Católica? Entonces la chica tenía una foto de una bolsita, o sea, una bolsa plástica. Dentro de la bolsa plástica había un pedazo de pan, pues pan comercial, pan, y en un vasito pequeño también de plástico, como un jugo de uva o vino, ¿ok? Y ellos llaman eso pues la Santa Cena o algo así. Sí. Yo quiero preguntarte, pues, tú como sacerdote, pues que obviamente tienes ese privilegio de tener al Señor y de consagrar ese pan y ese vino para que se convierta en el cuerpo y la sangre real de nuestro Señor Jesucristo. Y has vivido esa experiencia desde tu juventud, que sentías que el Señor te habla, porque obviamente nosotros sabemos que Jesús está vivo y presente en la Eucaristía. ¿Qué piensas tú cuando, por ejemplo, miras ese tipo de cosas, de que pues ese pancito o ese juguito, pues incluso pues lo comparan con la Eucaristía de la iglesia primitiva, que es la iglesia católica? ¿Qué piensas tú y qué le dirías tú como enseñanza, por ejemplo, a esas personas? Bueno, lo que pasa es que uno aprende, digamos, a caminar de la mano de Jesús. Creo que siempre el criterio de todo está dentro de lo que la formación le da a uno, pero uno va caminando de la mano de Jesús y a uno Jesús le va mostrando quién es el ser humano y hasta dónde puede llegar el ser humano. Cuando el ser humano actúa, por ejemplo, movido por su propio parecer, por su propio instinto, su propia voluntad, y uno ya entiende qué es lo que puede llegar a pasar en un ser humano así, en una persona así. Y uno sabe lo que es la persona fanática, uno sabe lo que es la persona ignorante, uno sabe lo que es la persona resentida, uno sabe lo que es la persona porque Cristo siempre lo hizo y Jesús siempre veía a la gente y decía, pero ¿por qué piensan de esa manera? ¿Pero por qué tienen esos pensamientos? ¿Pero por qué esto? Entonces uno ya entiende cómo las personas pueden vivir ese momento donde, a ver, o yo dejo a Dios ser Dios, o yo empiezo de alguna manera a crear a Dios y empiezo a crearlo a mi manera y a poner las cosas a mi manera, a como a mí me parece que deberían ser y no como Dios las reveló que deberían ser. Y hay una cosa que sí la tengo ya por experiencia sacerdotal y está mucho en el diálogo con los hermanos separados, y es la falta de estructura intelectual para entender las cosas. Entonces uno dice, ¿cómo yo me pongo a hablar con una persona que no ha entendido los conceptos, que no sabe, por ejemplo, qué es la palabra pan? Y todavía sigue imaginándose que la palabra pan es eso que yo veo en la panadería. Y no sabe que la palabra pan es una traducción de una lengua que se llama arameo, que se llama el hebreo, y que va sufriendo otras traducciones, pasando por el griego, por el latín, y no sabe qué significado tiene esa palabra. Lo que tiene es una imagen de la palabra, pero no el significado. Y la gente, usted le pregunta, ¿qué es pan? Pues pan es una comida que es de harina, no sé qué, tal cosa. Eso no es pan. En el origen real del pan significa alimento esencial, quiere decir un alimento que no puede faltar. Entonces en la mesa de los judíos había un alimento que no podía faltar, que siempre tenía que estar ahí. Jesús es ese pan que no puede faltar, es ese alimento que no puede faltar en mi vida. Y entonces ellos llegan a ese plano. Hay gente que llega a ese plano de volverlo todo de imagen, lo que yo me imagino pan, lo que yo me imagino vino, lo que yo me imagino que pudieron hacer. Y uno dice, pues mire, si a las primeras comunidades cristianas hubo gente que los llamaba cavernícolas, o los llamaban, ¿cómo se llama estos que comen, que dicen que comen humanos? Caníbales, los llamaban caníbales porque decían comer el cuerpo y la sangre del Señor, de Cristo, pero es que son caníbales, ¿de qué carne se van a comer? ¿Por qué? Porque su imaginario no iba más allá de lo que en su mente era la figura de carne, pero no el entendimiento del significado de la palabra carne.
de cómo nace esa palabra. Entonces uno muchas veces ve con estas personas eso. Por eso ellos recurren a una mente de imaginación, pero no a lo que significan realmente las palabras. Y de ahí uno entiende, fuera de la Iglesia Católica, pues ocurren un montón de cosas por no entender, y dentro de la misma Iglesia Católica también ocurren por no entender. De hecho, fíjate que hace poco yo estaba con una familia compartiendo, y la hija de ellos que entra a TikTok descubrió que una chica hizo un TikTok, fue y comulgó, recibió la comunión en la mano, se la llevó para su sitio, hizo un TikTok, hizo un video donde haciendo así a la Eucaristía, pero pues ella seguramente no lo hizo con mala intención, pero ella tampoco tenía la conciencia. Entonces ella hace el TikTok ahí creyendo que eso se le iba tal vez a viralizar y qué sé yo. Entonces la niña con la que estamos compartiendo me muestra el video, yo me pongo a hacer toda una investigación con la misma niña, a buscar de qué parroquia era, de dónde sucedió eso. Total, vimos cuál era el lugar, yo llamé a la parroquia, y dije, mire, vean este video, esta niña pertenece a su parroquia, por favor búsquenla, enséñenle, hablen con ella, explíquenle, y porque mire lo que está pasando. Total, la chica borró el video, pues yo confío en que le hayan dicho de buena manera y le hayan explicado por qué eso no se podía hacer. Entonces ahí es donde uno descubre, uno dice, Dios mío, o sea, tantas cosas pueden llegar a pasar por ignorancia, por la falta de conocimiento, y también eso a mí en lo personal me despierta la responsabilidad de hablar y de explicarlo y de seguirlo explicando sin cansancio, para que la gente tenga más criterio, forme más criterio en lo que piensan y en lo que dicen al respecto de la Eucaristía. Nosotros seguimos eso todo el tiempo. Por ejemplo, el que tienen con el vino con nosotros. Todavía hay gente que, por ejemplo, dicen, padre, yo sí tengo una curiosidad, ¿usted no se emborracha con ese vino? Entonces yo digo, ¿cuál vino? Pues padre, el vino que usted toma en la misa. Qué pena, pero yo en la misa no tomo vino. ¿Cómo que no? Si uno ve que echan... Qué pena, pero yo lo que hago es comulgar con la sangre de Cristo. O sea, dígame dónde está el vino y yo le respondo, pero no hay vino, ahí está la sangre de Cristo. Entonces se quedan así como... Entonces tienen que entender que en uno como sacerdote desaparece ese concepto alcohol, no sé, y uno en ese momento está cuerpo y sangre de Cristo. Entonces uno está entrando en otra dinámica. Entonces uno no está, venga a ver, está fuerte, no, porque no estás para nada interesado en eso, estás sintiendo. Y yo personalmente, que yo cuando comulgo digo, eso es una cosita ahí íntima que yo le digo, ya va a dejar de ser íntima porque la voy a decir, pero yo le digo siempre, cuando ya voy, yo digo, Señor, que tu sangre sea mi sangre. Es lo que yo digo, que tu sangre sea mi sangre. Entonces, ¿de dónde está conciencia de vino? ¿Dónde? No la hay. No sé si con eso No, sí, claro. Excelente, porque inclusive para nosotros mismos también, nos enseña también todo este tipo de cosas, porque como bien dice, pues no solamente pues son los hermanos separados, sino pues también nosotros como católicos, pues que hay veces que no tenemos quizás una formación o creemos tener la formación, pero pues digo yo como de forma equivocada, porque por ejemplo, de hecho pues ya que habló de TikTok, pues puedo decir acá pues para las personas que no conozcan al padre Edwin, ¿verdad? El padre Edwin hace pues redes sociales, y de hecho a través de sus redes sociales, con su arte del baile que él ya lo ha comentado, pues de esa forma también evangeliza y de esa forma también lleva el mensaje de Dios, pero también como ser humano, porque aparte de obviamente sacerdotes somos hombres, yo soy casado, soy hombre, o sea, todos somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, pero cada uno con una identidad distinta, y también pues expresa su arte porque ama su arte. ¿Me entiendes? Y hay veces que las personas no entienden eso, o sea, que creen que un sacerdote es un robot que va a misa y se va a dormir y ya no es un ser humano.
Entonces, porque sé que he recibido y recibe diariamente críticas de personas cuando lo ven bailando o cuando lo ven haciendo un video de TikTok, así como cuando estábamos hablando yo ayer que me critican porque canto alabanzas con una guitarra eléctrica, una batería. ¿Qué le diría, por ejemplo, usted a ese tipo de personas que, ojo, ellos en su interior creen que realmente están protegiendo a la iglesia, que son los mejores cristianos, pero ¿qué le diría usted a esas personas? Bueno, yo, digamos, en la parte del protestante, yo definitivamente ya no respondo nada a través de redes porque yo ya sé que la intención de ellos es simplemente causar ese punto de ataque de esto, y a ellos no les interesa una respuesta, no les interesa. Ellos te escriben un mensaje y no les interesa saber ni comprender. En la parte de los católicos, depende cómo hagan el comentario, respondo. Si es un comentario ofensivo y esto, digo, hey, replantéate tu fe, o mira si tu fe realmente te está aportando para ser feliz, y si tu fe te está regalando paz, te está regalando luz, sabiduría para entender las cosas. Y si ya veo que hay la apertura de hablarlo, sí, explico mucho y trato de que la gente entienda que nosotros como sacerdotes estamos llamados también a correr, a veces hay que correr ciertos riesgos para poder evangelizar. Por ejemplo, en mi caso, pues digamos, yo le he tenido que responder a gente, le digo, mira, mi contenido no es para católicos. O sea, si tú ya eres católico y tienes tu fe, vívela, disfrútala. Hay personas que no la tienen o la tienen de manera tibia y no la entienden, y yo quiero que la entiendan. Entonces, digamos que a mí me ha pasado a mí por bailar realmente no es que me hayan dicho mucho porque yo cuido el baile. O sea, yo trato de elegir géneros que son eso, el movimiento, y que la gente lo identifica como salsa, pero trato de que mis movimientos no lleven a la gente, la saquen a un contexto como la música sexualizada que hay hoy en día. Entonces yo en eso me cuido bastante, y también por respeto a la gente también lo hago. A mí hubo unos tipos de videos que sí me lo criticaron mucho, fue unos videos donde yo ponía una canción de mundo, que llamamos, una canción, y yo estaba con la camándula como si estuviera rezando el rosario, y yo decía, yo quiero hacerle entender a la gente que ese tipo de sentimientos que está planteando la canción, yo los puedo expresar a través del rosario. Ese era el mensaje del video, y mucha gente católica no lo entendía. Y en un momento tuve ataque hacia ese tipo de ay, que usted qué es lo que está haciendo, que eso no sé qué, que es el rosario, que no sé qué. Bueno, y me atacaron, pero yo siempre respondí. Yo dije, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Lo puedes entender? No es para ti, es para una gente que de pronto siente que en el rosario no está expresando nada, que repitiendo Ave Marías y Glorias y Padres Nuestros siente que no está haciendo nada. Entonces yo le digo a la gente, mira, pon estos sentimientos que tú los escuchas en una canción y que te identifican en tu corazón porque tú también los tienes, ponlos en el rosario. Entonces ahí uno aprovecha muchas veces para que la gente dé un paso adelante y conozca. Y como digo, pues que sepan que esto es para otras personas. Digamos, ayer de hecho tú decías algo y yo pensaba en que nosotros somos pescadores, y el pescador no siempre usa redes. El pescador a veces usa anzuelo, y a veces necesitamos poner un anzuelo en el sentido positivo de que la persona por un puntico al menos mire, y mirando entre un poquito, y entrando un poquito empiece a entrar más y a comprender, y de repente empiezan, esto me gusta, esto me llama la atención. Ve, son alegres. Por ejemplo, hay gente que es eso, ve, es un sacerdote, y mire, son alegres, y mire, son espontáneos, y mire, y son sencillos, y mire, y entonces gente empieza a replantearse eso, empieza a cambiar un poco ese concepto, y yo pienso que ese es el gran logro, ¿no? Y que uno dice, bueno, el que lo comprende es el que lo debe comprender, porque Jesús dijo, el que tenga oídos, que oiga, ¿cierto? Y entonces uno dice, el que lo debe comprender, que lo comprenda, el que no, pues bueno. Así es, no, de verdad que pues eso es algo que, pues yo creo que es pues algo que vamos a tener que cargar pues todas las personas que pues de alguna forma evangelizamos a través de los medios digitales o de la música, porque sí, pues
y también yo puedo comprender y lo he dicho que pues hay personas que crecieron bajo una educación y pues a veces es difícil que pues entiendan otra cosa. Yo lo único que pues les digo a esas personas es que pues si no lo entienden, pues reza, ora por esa persona y no lo ataques y no lo critiques y no lo ofendas, porque esa persona lo que está haciendo, lo está haciendo para llevar la palabra de Dios y para que personas que no lo conocen conozcan de su amor, de su perdón y conozcan de su iglesia. Entonces eso es un mensaje que también pues, aprovecho para dejarle acá a las personas que quizás no entiendan esta forma de evangelizar, esos nuevos anzuelos. Me gustó esa frase del anzuelo, porque sí, pues son nuevos tiempos, son nuevos lenguajes y Total. Pues es la forma de cómo la estamos haciendo. Bueno, padre, antes de despedirnos, pues me gustaría que pues diga sus redes sociales o lo que más está utilizando ahorita, el TikTok o el Instagram, para que pues, personas que quieran conocerlo, que quieran escribirle, que quieran pedirle algún consejo, que quieran ver su contenido, pues puedan hacerlo con total libertad y gratitud. Amén, muchísimas gracias. Entonces siempre, digamos, yo las coloqué ya todas con un mismo nombre para que no haya confusión, que es P, la P de padre, P.Edwin H. P.Edwin H, es cortico y creo que es fácil de que lo encuentren. Facebook, Instagram y TikTok. Ahí es donde me encuentran. En el Facebook tenemos los conversatorios. Ayer te tuvimos a ti como invitado. En Instagram estoy ahorita empezando a hacer el rosario, poco a poco. Y en el TikTok sí hago directos. Hago dos tipos de directos, uno así de motivación, de diálogo con la gente, de un poco así de diversión, de encuentro. Hago otro que es más espiritual, más de rezar y cosas así. Y obviamente los videos, y en los videos se encuentran todo tipo de videos con el mensaje del evangelio de cada día, con reflexiones de temas, con música, con bailes, con juegos, con entretenimiento también, porque al final eso también es TikTok. Excelente, excelente. Pero de todas formas, yo lo voy a escribir en la caja de comentarios, voy a escribir el nombre para que las personas ahí lo tengan de sus redes sociales, para que pues lo busquen y también puedan conocerlo un poco más y compartir. Bueno, padre, muchísimas gracias por compartir, gracias por tomarse este tiempo para pues compartir esa bonita historia y ese camino que pues lo llevó a servir al Dios Todopoderoso y obviamente pues ayudarnos también a todos nosotros a que conozcamos también más del amor de Dios. Acá las puertas de este canal, de este servidor, siempre van a estar abiertas, así que pues como dice el Papa Francisco, le voy a pedir que también ore por mí, que yo también voy a orar por usted. Amén, muchísimas gracias, también muy grato siempre y bueno, vamos a ver cuándo nos seguimos encontrando en estas experiencias y en estas oportunidades.